manos. Exaltamos tu santo nombre, tú mereces gloria, y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Gloria a Dios. Mereces gloria Y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre, tú mereces gloria, y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Como tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que sean para el grupo de alabanza, para nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Gaby. Que Dios los bendiga. Muy bien, hermanos, pues pueden ocupar sus lugares, el grupo de alabanza. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuevamente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre, yo en esta hora estoy agradecido contigo, mi Cristo, por tus bondades, por todo lo que has hecho con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, y en medio de todas las cosas, la manera gloriosa en la que te manifiestas, ayudando a tus hijos, proveyendo los medios para que salgan adelante. Yo en esta hora también te pido que con esta predicación, Señor, también la iglesia se alinee, Señor, en tu evangelio, en el estricto apego a tu evangelio, Padre, y no dejarnos que la carnalidad nos llegue a desviar de tus propósitos, Señor. Ayúdanos y que tu palabra siga siendo lumbrera a nuestro camino, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿se pueden sentar, por favor? ¿De qué se va a tratar el mensaje de hoy? Vamos a tratar de desarrollar esta idea que da el apóstol Pablo, y aunque viene en Romanos 14 por un propósito, la voy a usar como base para algo que voy a ver un poquito en Colosenses, un poquito en Hebreos y un poco mucho más en Gálatas. Miren, el apóstol Pablo, hablando del reino de Dios, de lo que les hemos venido hablando, que es la iglesia, y solo la iglesia, hay otro reino. San Pablo dice que el reino de Dios no tiene que ver con comida y bebida, es decir, comida y bebida en el contexto que se vio aquí en Romanos 14, era un debate que había en la iglesia de aquel tiempo, porque en la iglesia habían hermanos de origen judío, mezclados, combinados con hermanos de origen griego o gentil. Y los judíos tenían, hasta el día de hoy, los judíos tienen un apego muy, muy cerrado por lo que se puede comer y lo que no se puede comer.
mientras que los gentiles nunca hemos tenido mayores restricciones al respecto. Cuando Pablo dice el reino de Dios no es comida ni bebida, era una reprensión, porque esto se volvió el gran tema de la iglesia. No se hablaba de otra cosa más que está comiendo lo que no debiera comer, pues no sabe, y la comida era el gran tema de la iglesia. Era el gran debate. Es como en unas iglesias que el gran tema es cómo vienes vestido. Entonces el apóstol Pablo dice, no, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, ese no es el tema del reino de Dios. El tema del reino de Dios no es que estemos agarrándonos del chongo porque alguien comió tal comida que se consideraría inmunda o no. Ese no es el gran tema, ese no es el tema del reino de Dios. El tema de Dios más bien es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice eso, justicia, paz y gozo, es la búsqueda de la justicia en el reino de Dios, la búsqueda de la paz en el reino de Dios, la búsqueda del gozo en el reino de Dios. ¿Qué significa? Que ni la justicia, ni la paz, ni el gozo se dan de forma automática. Nosotros como iglesia tenemos que luchar y hacerlo en serio para que en la iglesia haya justicia. Porque si en la iglesia no hay justicia, no estamos siendo representantes de lo que debería ser el reino de Dios. Si en la iglesia no hay paz, si hay contiendas, si hay debates, si hay chismes, si hay señalamientos, no estamos haciendo el trabajo. Si en la iglesia no hay gozo, más bien hay enojo, hay molestias, no estamos haciendo el trabajo. La definición de Pablo creo que es muy clara. El reino de Dios, cuando dice no es comida ni bebida, yo ampliaría el concepto. El reino de Dios no es todo aquello de cosas que dependen de tu parecer, tu opinión o simplemente lo que sea tu preferencia. Eso no es lo más importante de la iglesia. Que mi color favorito es que mi comida favorita es esta, que mi decoración favorita es esta otra, que a mí me gusta que las sillas estén así, que las bancas estén así. Eso puede ser tema, sí, pero por favor que no se conviertan en el tema de la iglesia. Estoy explicando que no, el tema no sea quién sí trajo de comer y quién no trajo de comer, quién sí cooperó y quién no cooperó, quién llegó temprano y quién no llegó temprano. Esas cosas luego ocupan todo el espacio emocional de los hermanos y descuidamos lo que sí es el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En la carta a los Gálatas, Pablo le llama a esto no enfocarnos en justicia, paz y gozo, sino enfocarnos en comida y bebida. Todo lo carnal lo llama otro evangelio. Es vivir otro evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio en el cual deberíamos alinearnos. No se les olvide eso. Justicia, paz y gozo. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Mas ocúpate primeramente del reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Entonces nosotros necesitamos recordar las palabras del Señor. Porque si no las recordamos, bien fácil nos vamos a poner a pelearnos por lo que Él le llamó añadidura, mientras nos olvidamos del reino de Dios y su justicia. Decía yo que Pablo le llamó a esta tendencia a desviarnos de lo que verdaderamente es el reino de Dios y su justicia, le llamó otro evangelio. Carta a los Gálatas, por favor. Capítulo 1. Presten atención, por favor. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 y 7, dice así: estoy maravillado. Maravillado aquí significa sorprendido. No es que esté maravillado de una manera positiva, está como en shock. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, que ese es el evangelio, para seguir un evangelio diferente. No pierdan de vista, ese evangelio diferente es cuando te olvidas de la justicia, de la paz y del gozo y te empiezas a enfocar en otras cosas. Pablo le llamó un evangelio diferente, por lo cual es una solemne advertencia de la palabra de Dios que todos estamos expuestos a desviarnos del evangelio si no tenemos en cuenta lo que es el evangelio. Entonces Pablo aclara más su definición en el 7, después de haber dicho un evangelio diferente.
En el 7 dice, no que haya otro evangelio. En realidad, ¿qué es? Es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, más que otro evangelio, es que muchos con su forma de actuar tratan de pervertir lo que originalmente ya debería haber quedado claro, el evangelio de Cristo. En la carta a los Gálatas hay un aspecto que quiero resaltar. He predicado mucho de la carta a las Gálatas a lo largo de los años, pero voy a resaltar otro detalle que no he predicado tanto. La carta a los Gálatas recalca una actitud en la iglesia de hostigamiento, de hermanos presionando a otros a hacer algo que no es el evangelio de Cristo. Hermanos vigilando a otros. Hermanos cargándole la mano a otros. Tengamos mucho cuidado porque podríamos estar cayendo en otro evangelio. Vamos a verlo. Miren, si yo voy con Pablo, que es el que escribió la carta, y él se da como ejemplo, él empieza diciendo, no hagan lo que yo hacía antes de venir a Cristo. Pablo dice en el versículo 1:13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, antes de ser cristiano. ¿En qué estaba Pablo? Dice, en el judaísmo. ¿Cuál era mi conducta en el judaísmo? ¿Cuál era mi conducta antes de ser cristiano? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, todos sabemos que Pablo era un perseguidor, pero ahora quiero que enfoquen más la vista. No lo dejen como aquellos predicadores que lo van a decir, ese Pablo era bien tremendo. No, era un perseguidor desde el judaísmo, desde su postura de poder en el judaísmo, hostigaba a la iglesia. ¿Por qué Pablo podía ser perseguidor? Porque tenía poder. ¿Se acuerdan que Pablo recibió carta de los sacerdotes que le autorizaban a perseguir a los cristianos? Entonces Pablo perseguía a la iglesia desde su posición de poder, desde su posición de autoridad. La carta a los Gálatas es una solemne advertencia de que no ejerzamos poderes sobre el pueblo de Dios. Pablo mismo lo vivió antes de convertirse a Cristo. Él usaba su poder para hostigar y perseguir a los cristianos. Si en la iglesia de pronto hay gente que ejerce poder sobre otros o se aprovecha de una posición de poder que tiene, no está agradando a Dios y es mi obligación, si alguien lo está haciendo, exhortándolo a que no lo haga, y si alguien no lo ha hecho, que ni se le ocurra hacerlo. Porque si alguien de ustedes dijera, hermano, usted me hostiga a mí, hermano, usted me trae cortito, usted me anda vigilando, pues ¿qué tendría que decir yo? Híjole, pues. Pero si algo yo me he cuidado de hacer todos estos años es de no aprovecharme de la posición que nos da el Señor para hostigar a ninguno de ustedes. Muchas de las veces, por eso digo, se lo dejamos a la predicación de la palabra del Señor. Miren, aquí Pablo dice que antes de ser cristiano, él perseguía a los cristianos. Si volvemos un poquito a 2 Corintios, y vamos a, que es el libro anterior, Pablo hace esta aclaración cuando se trata de que el Señor te da una facultad, un liderazgo, un poder. ¿Qué debes no hacer con ese poder? Miren, en 2 Corintios 10, versículo 8, Pablo da una definición que también la deberíamos recordar. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, Pablo está hablando ahí de la autoridad de apóstol que tiene sobre la iglesia. Vean lo que dice Pablo sobre la autoridad que el Señor le ha dado, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. O sea, todos los que el Señor de alguna forma nos ha puesto en un sitio de autoridad, no es para hostigar al pueblo de Dios, es para edificar al pueblo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pablo ahí mismo lo dice. Yo tengo una autoridad, pero el Señor no me la dio para su destrucción, me la dio para su edificación. Pablo lo sabe, volvamos a Gálatas 1:13,
ya lo leímos, dice Pablo que en el judaísmo perseguía, y dice perseguía sobremanera. Era un gran perseguidor de cristianos. Ya sabemos la historia, cómo el Señor en su conversión fue porque lo paró en seco, lo detuvo por completo, y Pablo, presten atención, pasó de perseguidor a perseguido. Y tenemos nosotros que entender algo, que los que hemos venido a Cristo, conforme a aquello que el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que nosotros, al ser creyentes, íbamos a estar en la posición de ser hostigados, de ser perseguidos. Y así es. Nunca perseguidores, nunca hostigadores, nunca el que esté cargándole la mano al otro. El verdadero señalamiento de que nosotros somos hijos de Dios es que hemos de llevar nuestra cruz, porque el Señor nos ha puesto para edificar al pueblo del Señor, no para ejercer mando, no para ejercer liderazgo y control. Les decía que la carta a los Gálatas es una carta donde hay muchas evidencias de control, de hostigamiento y de obligar. Vean por favor lo que dice ahí mismo el verso 14. Dice, otra vez el judaísmo. San Pablo lo recalca. En el 13 lo vieron, en el 13 dice mi conducta, en otro tiempo en el judaísmo. El verso 14 vuelve a reiterar, y en el judaísmo, entonces eso caracterizaba al judaísmo, el ser hostigosos, perseguidores y celosos. En el judaísmo también inclúyame a los fariseos, a los saduceos, todos los que eran enemigos del Señor. Lo peor que queremos hacer es que en la iglesia se adopte una conducta semejante a aquellos que fueron enemigos del Señor. Entonces dice Pablo en el verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea, ya vimos en el versículo 13 que como perseguidor, Pablo dice, perseguía sobremanera. ¿Sí lo vieron? Sobremanera. Y ahora en el 14 dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, eso era lo que catalogaba a los fariseos. Pablo se llamó a sí mismo en Filipenses, yo fui fariseo de fariseos. O sea, esos fariseos que aparecen en el ministerio del Señor, que lo cuestionaban, que le decían que no era de Dios, que no respetaba el sábado, que no guardaba las tradiciones, Pablo dice, yo era más riguroso que ellos mismos. O sea, no hay un vestigio de que Pablo personalmente haya sido uno de los hostigadores de Cristo. Pero sí, Pablo dice, yo los aventajaba a todos ellos. Bien, entonces Pablo viene a Cristo y aquí hay un detalle que viene en el verso 22 de su vida. Dice en el verso 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Aquí Pablo ya está hablando cuando dejó el judaísmo y vino al cristianismo. ¿Escucharon lo que dije? Cuando dejó el judaísmo y vino al cristianismo. Son dos términos incompatibles. No pueden haber judeocristianos ni cristianos judíos. Una cosa es judaísmo y otra muy diferente es cristianismo. Pablo dejó el judaísmo y ahora es cristiano. Y dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, ya como cristiano, que eran en Cristo. Verso 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces Pablo pasó de ser un perseguidor de cristianos a un gran predicador de Cristo Jesús. Bien. Pablo habla de que él fue ahora como cristiano, víctima de gente que pensaba como él cuando aún era practicante del judaísmo. Entonces, por ejemplo, vean que les dije que la carta a los Gálatas va a usar mucho el término obligar. Vean lo que dice el versículo 2, 1, 2 y 3. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito.
Tito era un griego que Pablo había evangelizado. De hecho, es el Tito de la carta de San Pablo a Tito. ¿Sí? ¿Están todos aquí? Entonces dice, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, este es un preámbulo. Quiero que se enfoquen en el 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, no fue obligado a circuncidarse. ¿Por quiénes no fue obligado a circuncidarse? Verso anterior, por los que tenían cierta reputación en la iglesia. O sea, los apóstoles, cuando conocieron a este griego que venía con Pablo, no lo obligaron a circuncidarse. Ellos no, pero vean quiénes sí exigían la circuncisión de Tito. Versículo 4. Y esto, a pesar, acuérdense, no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Presten atención, porque esto es más importante y más actual de lo que ustedes pensarían. Pablo está diciendo que cuando él lleva a Tito y lo presenta ante los apóstoles no traían esa fijación de que los extranjeros se tenían que hacer judíos, circuncidándose. ¿No? Está bien, pero sí habían hermanos a los que Pablo les llama en el versículo 4 falsos hermanos. Falsos hermanos. Se hacían pasar por cristianos, pero seguían siendo judíos. Seguían siendo como Pablo antes de ser cristiano. ¿Entienden eso? Por eso Pablo da su antecedente. Yo era un perseguidor cuando estaba en el judaísmo. Cuando yo estaba en el judaísmo aventajaba a mis compatriotas. Ya en Cristo Jesús, Pablo y los demás apóstoles dejaron el judaísmo. Pero en la iglesia aún habían falsos hermanos. ¿Qué los hacía falsos hermanos? Que aún seguían en el judaísmo, pero se habían introducido a la iglesia. Y ya empezaban a ejercer influencia sobre la iglesia. Por eso ese texto es bien importante para que lo comprendamos. Y esto a pesar de los falsos hermanos, ya dijimos que los hacía falsos. ¿Lo recuerdan? Que seguían en el judaísmo. Falsos hermanos introducidos a escondidas. Es decir, se hacían pasar como seguidores de Cristo, pero aún tenían un corazón judío de los opositores a Jesús. ¿Qué hacían estos hermanos al introducirse a escondidas? Dice, entraban para espiar nuestra libertad. ¿Cuál libertad? La libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? Del pecado. Nos hizo libres de la imposición y la maldición de la ley. Pero estos falsos hermanos seguían tratando de guardar la ley. Y ahora ellos querían que la iglesia se les sometiera y que la iglesia dejara su libertad, como dice al final, para reducirlos a esclavitud. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que existió y sigue existiendo en las iglesias, donde de pronto hay hermanos que quieren imponerse sobre otros hermanos. Y no estoy hablando del pastor, no estoy hablando del predicador. Estoy hablando a veces que entre las mismas bancas hay hermanos que tratan de imponer su ley, sus reglas sobre los hermanos. Entonces Pablo nos dice en el versículo 5, refiriéndose a estos falsos hermanos, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Noten, ¿qué es esto? Parece que fuera un régimen totalitario, pareciera un régimen comunista, pareciera un régimen dictatorial donde unos se quieren imponer sobre otros. Y era la iglesia. Entonces no podemos, así como Pablo, no podemos permitir que en la iglesia hayan hermanos que quieran someter a otros hermanos a cualquier cosa. En estos casos querían someter a los hermanos al judaísmo, porque aquellos falsos hermanos seguían siendo judíos y querían que la iglesia se judaizara.
Créanme que esto es más actual de lo que muchos pensarían. El sistema o la estrategia judaizante está vivísima en estos tiempos. Pero curiosamente, no estoy únicamente hablando de los judaizantes, sino de cualquier actitud que haya en la iglesia de que alguien se quiera imponer sobre otros. Entonces, dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Me quedo en lo último. ¿Por qué Pablo decía no nos sometimos? Porque si Pablo y otros se sometieran a los judaizantes, se estaría pervirtiendo el evangelio. El decir está bien, para no tener problemas con ustedes, ¿qué quieren que haga? Me voy a acceder a ustedes. Al acceder estaría pervirtiéndose el evangelio de Cristo. Por eso si yo les preguntara, contéstenme conforme al texto, ¿por qué razón Pablo dijo que no accedió ni por un momento a someterse a estos falsos hermanos? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque cuando en un lugar caemos en la tentación de querer dominar a otros, muy probablemente ya nos desviamos del evangelio. Porque el evangelio no existe para ejercer dominio unos sobre otros. La Iglesia Católica tiene siglos ejerciendo ese dominio, por ejemplo, ese control, ese de poner reyes y quitar reyes, etcétera, etcétera. O sea, es algo sumamente común y si Pablo lo predica a las iglesias, a una iglesia cristiana, y yo en este caso lo predico a esta iglesia, es como una seria señal de advertencia. No vaya a ser que tú te encuentres queriendo someter a otros hermanos bajo algún tipo de yugo que tú puedas tener. Entonces, dice, para que la verdad del evangelio permaneciese. Mismo tema de la verdad del evangelio, vamos al mismo capítulo 2 y vamos a ver lo que dice enseguida. Dice el versículo 2:11. Y esto es muy delicado, porque aquí Pablo públicamente alude a Pedro, que Pedro, el apóstol, en un momento de su ministerio, tuvo que ser reprendido por otro apóstol, por Pablo, por este tipo de desviaciones en el evangelio. Vean por favor. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía fue esa iglesia de gentiles que floreció, por ahí se registra en Hechos 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué es lo que era de condenar? Vamos a ver lo que dice el 14 y luego me regreso al 12 y al 13. Me voy al 14 primero. Dice Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dice que Pedro y otros en un momento determinado no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Voy a hacer un repaso hacia atrás de lo que ya dije para que no se pierdan. En el versículo 1:6 dice Pablo que hay algunos, 1:6, que están siguiendo un evangelio diferente. En el verso 7 dice que no es precisamente que sea otro evangelio, sino que hay perturbación del evangelio de Cristo. ¿Sí? Y en el 2:5, Pablo dice que él no aceptó someterse a esos falsos hermanos. ¿Qué los hacía falsos? Seguían siendo judíos. No accedió a someterse, ¿para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces aquí Pablo de lo que nos está diciendo es ten mucho cuidado porque es muy fácil perdernos del evangelio. Y si ya nos andamos perdiendo, hay que regresar. Y lo bueno es que lo detectemos a tiempo y regresemos a tiempo, porque si no el deslizamiento a veces se vuelve trágico. Por eso en el 2:14 dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. La pregunta es,
¿de qué forma vio Pablo que esos hombres no andaban rectamente? Vamos al versículo 12. Aquí Pablo nos dice qué estaba pasando. Por favor, noten que esto es más común de lo que ustedes pensarían. Pregunta, ¿me van siguiendo? Dice Pablo, esto es lo que él observó cuando Pedro vino a Antioquía, y lo que Pablo observó en Pedro lo hizo confrontar a Pedro. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Algunos ya saben de lo que está hablando aquí. Lo voy a explicar por los que no lo saben. Pablo estaba en Antioquía. Pedro era un apóstol que mayormente estaba en Jerusalén. Por eso dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, que dejó Jerusalén y viajó a Antioquía, en Antioquía era una iglesia mayormente de gentiles, no era una iglesia de judíos. Estamos hablando de hermanos que no tenían restricciones sobre la comida. Estamos hablando de hermanos que nunca se habían circuncidado ni tenían por qué circuncidarse. Entonces dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Qué significa? Pedro comía normalmente con esos hermanos gentiles mientras no viniera nadie de Jerusalén de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era el hermano del Señor. Cuando ustedes ven la carta de Santiago, estamos hablando del mismo individuo, Santiago y Jacobo. Jacobo era líder de la iglesia de Jerusalén. Y en Jerusalén era una iglesia mayoritariamente judía. Y todos los que ya se le habían colado a Jacobo en esa iglesia judía, es a los que Pablo les llamaba falsos hermanos. ¿Me van siguiendo? En la iglesia de Jerusalén, que eran mayormente judía de raza, judía de origen, que ya se habían convertido al cristianismo, se les habían colado muchos que seguían practicando el judaísmo. Y eran muy hostigosos y eran muy celosos, como ya lo dijo Pablo. Entonces, ¿cuál era el problema que había con Pedro? Que Pedro aún no veía venir a nadie de esos celosotes, y mientras no había quien lo vigilara, Pedro se comportaba libremente con los hermanos gentiles de Antioquía. Pero después que vinieron, después que Pedro los vio venir a esos judíos celosos que odiaban a los gentiles, Pedro les tuvo miedo y su reacción fue, se retraía y se apartaba. ¿De quién se retraía y se apartaba? De aquellos con los que había estado comiendo. O sea, antes de que vinieran los hostigosos, comía con los que no eran de su raza, pero que eran sus hermanos en Cristo. Pero cuando ve venir a estos hermanitos, Pedro tiene miedo que lo regañen, que le reprueben, que esté conviviendo, y se hace como que no los conoce y se da la vuelta. Por eso dice, se retraía y se apartaba. ¿Por qué se apartaba? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí yo hago una pausa. Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, en un momento de su ministerio, ahí está registrado, tomaba precauciones porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Esos judíos, más puntualmente esos judaizantes que venían de la iglesia de Jerusalén. Pablo detecta eso. Pablo detecta una dualidad de conducta en el apóstol Pedro. Es uno cuando no hay judíos y es otro cuando hay judíos. ¿Se entienden ya el punto de Pedro? Lo que pasaba con Pedro. Entonces vean por favor lo que dice Pablo, y en el versículo 13 volveremos al tema del obligar, el ambiente de obligar. Dice el versículo 13, y en su simulación, así le llamó Pablo a la actitud de Pedro, de no hay judíos, soy amigo de los gentiles. Hay judíos, híjole, me aparto de los gentiles. Entonces dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjense bien, fíjense bien.
En el verso 14, es el primero que leímos. Pablo dice que no andaban rectamente conforme al evangelio. Ponlo, cuando yo menciono un texto, ponlo, ahí está. Ahí dice el 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme al evangelio. Ahora ya sabemos quiénes son esos que no andaban rectamente. Verso 13, ¿quiénes eran esos que no andaban rectamente? Pedro, Bernabé y los otros judíos que estaban en la iglesia. Pedro era un líder y los líderes son seguidos, los líderes son imitados, por eso son líderes. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso son líderes. Pedro en su liderazgo estaba haciendo algo incorrecto, pero la gente no sabía. Pablo sí, pero la otra gente no sabía que Pedro estaba haciendo algo incorrecto. Y como era el apóstol Pedro, se les hizo fácil imitarlo porque era el apóstol Pedro. Entonces, eso mismo que hacía Pedro, ¿qué hacía? Como muy rico con los gentiles, comparto sus alimentos porque nadie de los judíos me está viendo. Pero llegan los judíos y me aparto por miedo a ellos para que no me vayan a reprender por convivir con los gentiles. Vemos a Bernabé. Bernabé es como dirían hoy, un tipazo, un hombre de Dios lleno de piedad, lleno de gracia, lleno de amor. Por eso Pablo dice, de tal manera que aún Bernabé, Pablo debe haberse decepcionado, porque Bernabé era un hombre lleno de amor, así solo lo registran los evangelios. ¿Cómo es que Bernabé ahora se le cambia a él el carácter por seguir a Pedro? Y también Bernabé estaba cayendo en un acto de hipocresía. ¿Cuántos están entendiendo el problema? Entonces, dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Se han fijado que en estas épocas, siglo XX y siglo XXI, dicen, elógialos en público, regáñalos en privado? ¿No es eso? Por favor, no me lo podrías decir a mí a cada parte. No, cuando haya que, a ver, hermanos, felicidades para este hermano. Y cuando lo regañes, no, llévatelo aparte y regáñalo nomás a él. Es que Pablo no conocía esa regla. ¿Sí lo están viendo? Pablo no conocía esa regla. Porque ahí dice, dije a Pedro delante de todos. O sea, Bernabé escuchó esa reprensión y los demás. Si tú, vean, esto es muy duro el regaño de Pablo a Pedro. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a tratar de entender esto, ya pasamos más. Esto es la parte histórica. Pablo le está diciendo, Pedro, te estoy viendo que si tú comes con los gentiles, tú mismo estás viviendo como un gentil, porque antes de que vinieran los judíos, tú estabas conviviendo con los gentiles. Por eso le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, porque te estoy viendo que comes con los gentiles. Pero nomás llegaron los judíos, ahora te pones a obligar a los gentiles a que se comporten como judíos. ¿Entienden eso? Había una pugna donde los judíos querían obligar a los que no eran judíos a que se comportasen como judíos. Entonces Pablo está diciendo que Pedro en un mismo día cambia de bando. Primero él quiere ser como los gentiles para ganarse la confianza, pero en cuanto llegan los judíos, cambia de actitud y ahora quiere igual obligar a los gentiles a que se comporten como judíos. Bien, entonces este era un fenómeno que se manejaba en la carta a los Gálatas en aquellos años. La parte que yo quiero enfocarme es más adelante, por favor, más adelante, en donde dice el capítulo 5. En el capítulo 5 hay un detalle donde Pablo reprende a los hermanos gálatas, porque los gálatas no eran judíos, pero ya habían sido obligados a hacerse como si fueran judíos. Y la obligación que les impusieron fue circuncídense. Y los gálatas obedecieron y se circuncidaron. Cuando obedecieron a esa imposición de los judíos,
ellos no supieron en lo que cayeron. Cayeron principalmente en tres cosas. Cayeron en esclavitud, no a Cristo, sino a los judaizantes. Gálatas 5:1. Pablo le dice a los Gálatas en el 5:1: estad pues, Gálatas, firmes, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis de nuevo, o no estéis otra vez, sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo? No el de Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga? Ahí no estaban bajo el yugo de Cristo, estaban bajo el yugo de los hombres y estaban siendo reducidos a esclavitud. No esclavitud a Cristo, sino esclavitud a los caprichos e imposiciones de sus creyentes. Decía yo que cayeron en tres cosas sobre todo. Primero, cayeron en esclavitud. Después, ¿en qué cayeron? En que, sin darse cuenta, se alejaron de Cristo. Dice el versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa eso? Voy con lo del medio. Los que por la ley os justificáis. Cuando los Gálatas, que no tenían por qué haberse circuncidado, se circuncidaron, les hicieron creer: ahora que estás circuncidado, ahora sí eres verdaderamente salvo. ¿Escucharon? Ellos ya eran salvos, pero les hicieron creer que todavía no, que todavía tenían que circuncidarse. Vamos a ver esto en Hechos 15 para que vean cómo lo demandaban estos judaizantes. Vayan a Hechos 15, versículo 15, el concilio de Jerusalén. Dice lo siguiente, el versículo 5, 15:5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos, no continúo hasta que capten el punto. Fíjense cómo les llamó el escritor de Hechos, que es Lucas: algunos de la secta de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los peores enemigos del cristianismo. Y hasta el día de hoy, en las iglesias, los fariseos modernos siguen siendo los peores enemigos del cristianismo. Entonces dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿qué se supone que significa que habían creído? Se supone que habían dejado el judaísmo y se habían vuelto cristianos. Pero véanlos en todo su esplendor. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso se llegó a oír en la iglesia de Jerusalén. Por favor, véanlo. O sea, en plena iglesia de primer siglo reciente, la iglesia admite fariseos, que ahí dice que habían creído, pero por lo que veo ahí, no habían creído. Seguían siendo fariseos y seguían queriendo imponer su postura político-religiosa, diciendo: es necesario circuncidarlos. ¿A quiénes se refería? A los gentiles que habían creído. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí el pastor de la iglesia era Santiago o Jacobo, y les permitió ejercer ese dominio, les permitió ejercer ese mando. El tema de la predicación de hoy es: tengamos cuidado de que no entremos en la iglesia en un sistema de yugos, de imposiciones, de mandos, porque sea cual sea la imposición, el yugo y el mando, se estará apartando del evangelio, y tenemos que tener eso bien claro. Pues ahí tenemos el ejemplo. Esos fariseos se introdujeron, esos son los hermanos a los que Pablo se refería, los falsos hermanos introducidos a escondidas, que ahí estaban escondidas y ya estaban perturbando el evangelio de Cristo. Eso que decían los fariseos es lo que pasó en las iglesias de Galacia. Todos los hermanos de Galacia obedecieron a ese mandato y se circuncidaron. Y cuando se circuncidaron, les hicieron creer que ahora sí, ya circuncidados, ahora sí eran verdaderos cristianos y que ahora sí eran salvos. Llega el apóstol Pablo
y los reprende. Y les dice en el versículo 4, realmente, ¿qué pasó? De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Por qué dice por la ley? Porque acuérdense que los fariseos decían, es necesario circuncidarlos conforme a la ley de Moisés. Ahí tenemos a la iglesia equivocada, errada, siguiendo la ley de Moisés. Entonces Pablo dice, el que se quiere justificar por la ley, ¿qué le está pasando respecto a Cristo? Contéstenme conforme al texto. Se desligan de Cristo. Entonces lo que los Gálatas pensaron que era para su bendición, Pablo dice, eso los apartó de Cristo. Ya ustedes se han desligado de Cristo porque han puesto su confianza en la ley y no en Cristo. Ya no pusieron su confianza en la cruz de Cristo. Ahora pusieron su confianza en que ustedes cumplieron con la ley. ¿Qué ha pasado? Se han desligado. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que nos liberó de la ley. Y si queremos guardar la ley, volveremos a la esclavitud de la ley. Entonces decíamos tres cosas. Una, los Gálatas fueron reducidos a esclavitud. Otra, los Gálatas se desligaron de Cristo. Y créanme, hermanos, que hay muchas iglesias hoy día que están en esa penosa situación. Han guardado mandamientos impuestos y lo único que han producido es lo mismo que a los Gálatas, los han desligado de Cristo y no lo saben. ¿Cómo lo podrían saber? Con la tercera característica. Veamos lo que dice el versículo 5-7. Presten atención. Pablo dice, hermanos, ustedes que se circuncidaron, ustedes que otra vez cayeron en esclavitud y ustedes que se han desligado de Cristo, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es el síntoma de alguien que ha caído en esclavitud? Que se estancó su desarrollo espiritual, que espiritualmente se apagó, que la chispa se le apagó, que se le acabó lo que hasta se le nota a veces en el brillo de su mirada, en las ganas de servir, en las ganas de amar al Señor y amar a los demás. El hermano, la hermana ya no ama, ya solo se queja, ya solo respinga, ya solo critica, ya solo señala. Ya no edifica, ya no propone, ya no alegra, ya no levanta la mano, ya no alegra a la iglesia, apaga la iglesia, oscurece la iglesia, opaca la iglesia porque su vida espiritual se ha estancado simplemente porque ha dejado de voltear a ver a Cristo. Se decía en la apertura, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para poner la vista en lo que piensan los demás. ¿Quién en el relato que dije hace rato se caracterizó por, en lugar de honrar a Cristo, se puso a pensar en qué piensan los demás? Pedro. Por eso Pablo dijo, no andaban rectamente conforme al Evangelio. Porque Pedro, en lugar de seguir la orden de Cristo, de llevar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, Pedro seguía preocupado por qué pensarán de mí los judíos. Y ahí el ministerio se va en declive. Es un tema muy, muy delicado, tan delicado como cuando llegamos a cometer un pecado delante del Señor. Evidentemente, si nosotros cometemos un pecado, perdemos la comunión con el Señor. Si cometemos un pecado, también se nos apaga la vida espiritual. Pero es a veces más peligroso cuando nos vamos deslizando, porque no nos damos cuenta que estamos de bajada. El que cae en pecado cae de sopetón, ¡pum! Pero esto que estamos hablando hoy, cae en abonos chiquititos. No lo nota, no lo nota, no lo nota, pero va cayendo, cayendo, cayendo y cayendo. Y es obligación de la Escritura que nosotros identifiquemos si eso está pasando en nuestra vida y remediar eso, corregir eso,
como el Señor le dijo al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿te acuerdas? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y le dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras cosas. O sea, dejar el primer amor es pecar contra el Señor, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, si nosotros llegamos a detectar, híjole, hermano, aventó muchas pedradas, olvídate. Si esto te hace pensar que tú estás cayendo en abonos chiquititos, es como las ranas cuando las cocinan en China o no sé dónde. ¿Sí saben cómo las cocinan? Ponen a hervir agua, pero el agua está tibiecita. Y avientan a la rana al agua tibia y la rana anda. Le empiezan a subir la flama y la rana. Y ya cuando acuerda, ya se murió. Se murió en abonos chiquititos. Ni cuenta se dio que murió charrasqueada, porque empezó tibiecita. Entonces a veces, el hermano pecó, el hermano cayó. No, espérate, calmado. Hay algunos que están pecando despacito. Y es lo más peligroso, porque hasta creen que están sirviéndole a Dios. Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Vamos más para allá, porque ya se nos está acabando el tiempo. Decíamos en el versículo 5-7, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? Cuando dice quién nos estorbó, es qué fue lo que provocó que ustedes se apartaran del auténtico evangelio para seguir ese evangelio pervertido. Se parece mucho a lo que les dice Pablo en el versículo 3:1. Les dice Pablo en el versículo 3:1, oh Gálatas insensatos. La palabra insensato es un favor que le hizo la traducción al español de esta traducción de Reina y Valera. Es decir, Pablo les dijo una palabra que si la tradujéramos con más exactitud, sería una palabra que escandalizaría. Les dijo burros, les dijo torpes. Hay traducciones que les dice estúpidos. Por eso digo que esta traducción le hace un favor a lo que Pablo dijo. Les dijo, esto que han hecho de circuncidarse es una estupidez. Y Pablo dice, oh Gálatas, dejémoslo en insensatos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? El término fascinó es otro favor que le hace la carta a las Gálatas en español a lo que Pablo realmente dijo. ¿Saben qué les dijo? Bola de tontos, o como ya dije, ¿quién los embrujó? Eso es lo que Pablo quiso decir. Los Gálatas fueron algo así como hechizados, embrujados, de que dejaron el evangelio de Cristo para someterse a la circuncisión. Entonces, esto de quién los fascinó, volvamos al 5:7, cuando dice en el 5:7, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, ¿quién os estorbó? Esos fariseos, esos falsos hermanos, esos judaizantes que con palabras persuasivas les hicieron creer que aún necesitaban guardar la ley para ser verdaderos creyentes. Decía yo que los Gálatas cayeron en esclavitud, se desligaron de Cristo y se les apagó su vida espiritual. No solo eso, vamos a ver lo que dice más adelante en el versículo 13. Fíjense bien, 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿En qué les dije que habían caído? En esclavitud. Y había dicho Pablo en el 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Pero ahora hay que entender qué es eso de ser libres. ¿Qué es eso de ser libres? Pablo les dice en el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿En qué forma son libres ustedes? Esto se los tengo que decir porque algunos de ustedes necesitan entender qué significa ser libre en Cristo. No vaya a ser que piensen que es lo mismo que ser libres en el mundo. Ser libres en el mundo es hacer lo que se me pega la gana.
¿Sí estarían de acuerdo? Ser libres en Cristo es otra cosa. ¿Sí? Entonces Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Punto y coma. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo está diciendo, como muchos hermanos dicen, entonces sí se vale. Entonces sí se puede. Entonces ya se puede. O sea, yo les he predicado por años Gálatas diciéndoles, no se sometan al yugo de esclavitud de esos hermanos impositivos que los quieren controlar. Y los hermanos dicen, sí, ya no me los voy a imponer. Y ellos lo interpretan, ahora ya puedo hacer lo que se me pega la gana. No entendiste la libertad en Cristo Jesús. Vamos a verlo. Primeramente Pablo dice que la libertad no es hacer lo que te dé la gana. Por eso dice Pablo, solamente que no uséis la libertad, esa libertad en Cristo, como pretexto u ocasión para darle gusto a la carne. No, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo dice, la libertad es para que sirvas en amor los unos por los otros. Nadie te va a regular, hermano, no sirva tanto. Hermano, no ame tanto. Hermano, no ayude tanto. No, eso no está regulado. Eres libre para amar. Libre para servir, libre para cambiar los tanques de gas, libre para hacer el aseo, libre para evangelizar. Nadie te va a decir no evangelice tanto. Eres libre para servir a Cristo y no bajo el yugo de hermanos que te digan que sí y que no. ¿Me estoy explicando? No uses la libertad como ocasión para la carne, sino úsala para servirte por amor los unos a los otros. Dice más adelante en el versículo 26. Pablo advierte todo. Pablo sabe una cosa. Pablo sabe que si un hermano pierde su confianza en Cristo y pone su confianza en obras, se vuelve esclavo del que lo dominó. Y ahora va a estar, ¿puedo comerme una paleta de chile? No, no puedes. Caray. ¿Puedo ir a la...? No, no puedes. Ya se volvió esclavo de alguien más. ¿Sí entiende lo que estoy refiriendo? Oiga, hermano, ¿puedo ponerme zapatos? No, no puedes. Bueno, eso sí puede. Ya se volvió esclavo de alguien más. Pablo dice, no. Tú eres libre de ese hermano. Tú eres libre de ese hermano, pero no de Cristo. ¿Entienden eso? De Cristo tú eres siervo. No te liberaste de Cristo, te liberaste de los hermanos. ¿Entiendes la diferencia? Te liberaste de los que quieren controlar tu vida, pero no te has liberado de Cristo. Ahora hay que servir a Cristo libremente, sin impedimento, hasta donde el Señor te mande. Y si el Señor te da más, es porque vas a hacer más, y esa es la libertad en Cristo. Pero Pablo también sabe que el enemigo no duerme. Abusados con esto que voy a decir. El enemigo sabe que si hay un hermano o una hermana que está sirviendo a Cristo, ya el reino de Satanás se ve en peligro. ¿Sabían ustedes que Satanás te detecta si eres libre y usas esa libertad para servir a Cristo? ¿Sabías tú que si tú te pones a servir a Cristo, ahora sí que con singular alegría, el enemigo dice, ¿qué pasó ahí? Alguien ya escapó del adormecimiento en que tengo a todos. Ya brincó alguien que quiere servir al Señor. Satanás dice, sobres de él, sobres de él, sobres de ella. Si tú no sabes eso, vas a pensar que fue un hermano tuyo cuando fue el diablo. Si el diablo te ha visto amodorrado, adormecido, improductivo, a lo mejor hasta por años. Y de pronto dices tú, ¡basta ya! Y casi parece que el chamuco escucha tu basta ya. Sobres de él, sobres de ella. Y cuando alguien ya está sirviendo, Satanás saca de su arsenal las armas necesarias para que el hermano otra vez se regrese. Y aquí Pablo nos dice una arma muy sutil de Satanás. El arma que usa Satanás con el hermano o la hermana, escúchenme bien, no lo estoy diciendo al tanteo.
El arma más efectiva que usa Satanás sobre un hermano o una hermana que está queriendo servir a Dios es la vanagloria, la soberbia, el orgullo. Satanás manda a sus huestes para que ese hermano ahora se crezca, para que esa hermana se sienta superior, para que ahora ese hermano o esa hermana quiera tener su feudo. ¿No entienden qué dije con su feudo? Su tribu, su pandilla, dirían en Los Ángeles, su ganga, de hermanitos o de hermanitas. ¿Sí o no? Si lo estoy predicando es porque lo he visto y porque lo sigo viendo. Satanás, si alguien, a lo mejor debería empezar por el otro. Satanás, la manera más simple en la que a veces para algún hermano es que le pone un problema y le pone una zancadilla y lo achicopala y dice, no, esto me pasa por andar sirviendo al Señor y ya no sirvo al Señor. Eso es muy frecuente. Pero lo que más causa daño no es cuando Satanás te para en seco. Es cuando te dice, tú eres grande, tú no eres como la mayoría, tú eres más que ellos, tú sí eres espiritual, a ti el Señor sí te escucha. Y tú empiezas, hace más daño Satanás así que parándote en seco. Porque si Satanás te para en seco, te para antes de que ejerzas la carrera. ¿Sí me explico? Apenas estás empezando a mostrar visos de que quieres hacer las cosas, te para en seco, pero te para nomás a ti. Pero si te ensoberbece, lo ha hecho conmigo, hermanos. Por eso lo digo. Ya me la sé. Ya me la sé. ¿Y cómo me ensoberbece? Porque me pone gente que, ay hermano, usted. Ah, no, hermano, usted. Como la sátira de Chabelita, ¿no? Usted, hermano, es un tabernáculo divino. Y luego te la empiezas a creer. Cuando yo tenía mis 35 años me la creía, ¿eh? Ahorita que alguien se atreva a insinuarme eso, no lo dejo ni terminar la frase. Porque ya sé lo que es capaz de hacer el chamuco a través de esa estrategia. No, es que la hermana tiene un don. El hermano Alejandro tiene discernimiento. Si Satanás produce eso en mí, produce más daño a mí, porque yo les predico a ustedes. Y yo les voy a transmitir a ustedes esa soberbia, esa arrogancia. Lo que pasa en muchas iglesias. Yo voy a la iglesia fulana. Porque empezando por el pastor, él es el primero que ha sido atacado con soberbia y él ya ensoberbeció a la iglesia. Y es un daño terrible que la iglesia se llene de soberbia. Entonces yo tengo que advertirte esto. Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. O sea, Pablo sabe que eso puede pasar. O sea, ya exhortó en el capítulo 5, Gálatas, estén firmes. Gálatas, sigan adelante. Ya no se sometan a esos hermanos. Vivan en libertad. Pero dos advertencias. Cuando vivan en libertad, son libres del yugo de esos hermanos. Pero no son libres de Cristo. Sirvan a Cristo, como lo vimos ahí al final del verso 5:13. Servíos por amor los unos con los otros. Lo dice Pablo, y ya cuando se estén sirviendo en amor los unos por los otros, cuando vean que otra vez Dios los vuelve a usar, cuando regrese el brillo a su mirada, ¿me van siguiendo? Cuando ustedes sientan el regocijo y la satisfacción de que otra vez están siendo productivos en la obra de Dios, también ahí tengan cuidado. Verso 5:26. Cuando el Señor ahora te esté usando, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Porque si yo soy vanaglorioso, así, sin yo darme cuenta, ya estoy ofendiendo a 2 o 3 con mi actitud de vanagloria. ¿Me lo creerían? ¿No te ha pasado que te causa cierta repulsión cuando un hermano trae un complejo de grandeza? Eso ofende.
Por eso Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros. O sea, si yo me creo más que ustedes, ahí mismo ya los estaré irritando, ya los estaré ofendiendo. A lo mejor yo mismo no lo admita, pero ¿en qué tú? ¿Estos exagerados? No, sí. Si yo soy vanaglorioso, ya estaré ofendiendo a dos o tres. Dice, no os hagáis vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Vámonos al 6:2. Pablo dice, en lugar de estar de vanagloriosos, en lugar de estar irritándonos, hagan esto, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Porque si tú te dejas de enfocar en ti mismo y volteas a ver a los demás, te vas a dar cuenta de la problemática que traen los demás. ¿Sí saben a lo que me refiero? Empezarás a sentir empatía por lo que está sufriendo la hermana, por lo que está sufriendo el hermano. ¿Y qué me manda el Señor? No hacer chismes. Ay, fíjate que la hermana anda batallando. Fíjate que No. Sobrelleva las cargas. No estés meramente, ay hermano, pido la oración por la hermana porque si viera qué problemas traes con sus hijos, eso es chisme. ¿Sí? Ay hermano, vieran que la hermana no tiene ni para comer. Ay, pobrecita, ahí la vi haciendo sopitas con... No. No se trata de eso. Eso no es sobrellevar las cargas. Eso es puro chisme. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Volvamos a lo de la vanagloria en el verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cierro con el 26. Acuérdense que la base bíblica fue, el reino de Dios no es comida ni bebida. Y se acuerdan que dije que yo lo quería ampliar más allá de la comida y la bebida. El reino de Dios no es si estrenó vestido la hermana, no es si estrenó el carro el hermano, no si el hermano ya se fue de vacaciones al lugar de moda. Eso no es el reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es, ay, la hermana anda bien bendecida, mira, ya estrenó. Eso no es el reino de Dios. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz, gozo en el Espíritu del Señor. Eso es el reino de Dios. Eso es lo que deberíamos enfocarnos y buscarlo. Dice el 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, decíamos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vean por favor lo que dice el versículo 5:15. ¿Qué sería lo contrario de amarnos? ¿Qué sería lo contrario de llevar las cargas los unos a los otros? Vean lo que dice ahí. Hermano, ¿pero qué puso usted ahí? No, ¿qué escribió Pablo? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, permítanme ser libre en decir, y también unas a otras. Obviamente está hablando en general. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, está hablando entre los mismos hermanos de la iglesia. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Si tú estás mordiendo, como lo dice Pablo, si estás señalando, criticando, si estás en pleito y en pugna, te estás consumiendo, te estás acabando. Estás acabando con la iglesia. Yo los exhorto, y alguien dirá, hermano, ¿por qué está hablando de esto? Pues por algo. Si alguien quiere que se lo diga, se lo puedo decir aparte. Por lo que se está dando en la iglesia. Y antes de que se dé más fuerte, yo tengo que levantar la bandera y decir, tengan cuidado. Tengan cuidado de no andarse difamando. Tengan cuidado de no andar hablando unos de los otros. No se olviden de quién están hablando, de un hermano, están hablando del reino. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, ni pláticas mundanas. Es perseguir juntos el amor, perseguir juntos la justicia y la paz, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y para eso el Señor nos ha equipado. Así que no nos distraigamos y no le hagamos el favor a Satanás facilitándole las cosas. Si tenemos que corregir una conducta, hazlo cuanto antes. Si sospechas que esto pudiera aplicar para ti, yo te recomiendo fuertemente que no sospeches, que mejor lo asumas como que te podría estar aplicando a ti. Si tú digas,
quizás será por mí. No digas quizás. Voy a trabajar en el Señor como si esto fuera para mí. Porque a lo mejor no es para ti. Pero tú estás siendo honesto y dices, pero podría llegar a caer en esto. ¿Para qué esperar a caer en esto? Mejor me prevengo y voy a guardar mi boquita antes de usarla irresponsablemente. Antes de usar mi boquita para simplemente soltar. Como me dijo una persona una vez, su figura, su imagen se me hizo muy característica. Ahí en el trabajo. Dijo, Alex, perdóname. Lo traía aquí en la nuca y se me salió por el hocico. Así, o sea, no encontré mejor manera de que alguien dijera, hablé así a lo puro tonto. Entonces también que tú tengas cuidado de que no traigas algo en la nuca y te pase lo que a mi amigo. Tengamos mucho cuidado. Que lo que salga de nuestra boca sea bendición. Que lo que salga de nuestra boca edifique a la iglesia. Que lo que yo pronuncie cuando yo salude a alguien edifique. Que si me siento a comer, que la conversación sea edificante. Que si estoy con mis hermanos, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, con quien sea, me cuide de que a lo mejor traiga yo algo aquí que no se me salga. Que pienses 2 veces, porque es muy delicado la vida en Cristo. El reino de los cielos es algo muy delicado. Y voy a empezar también por mí, porque muchas de las veces la responsabilidad, si empieza conmigo, se va a propagar de una manera más rápida que aún de ustedes. Por eso Pablo confrontó a Pedro cara a cara, porque Pedro, en la posición que estaba, de inmediato lo empezaron a imitar los demás. Los líderes deben ser muy cuidadosos de ellos, porque si son líderes de célula, sus hermanos de la célula los observan, las observan y adoptan sus conductas. Esto que dije no lo dije al tanteo. Y adoptan sus conductas. Revise cada quien en aquellos o aquellas a quien liderean, obsérvenlos y se darán cuenta que adoptan sus conductas. Ojalá que las conductas suyas sean de lo mejor, para que los imiten y las imiten en lo mejor. Y que la iglesia del Señor avance, porque a eso nos llamó el Señor. Avanzar, a ganar terreno, a correr, a ser discípulos. Discípulos para Cristo. ¿Me entendieron? El primer programa en la radio donde yo participé, el pastor fue el que le puso el título. ¿Y por qué no le pone formando discípulos para Jesús? Amén, hermano. Y así le pusimos al primer programa radial y queda muy marcado. No hacer discípulos para nosotros. Ser discípulos para Jesús. Yo seré el primero que ponga el ejemplo de seguir al Señor, para que después los que me sigan a mí estén siguiendo al Señor. Sean imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Que nuestro discipulado sea dirigirlos bajo los estándares de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hijitos míos. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Algunos hermanos, pues nos tocó no tenerlos hoy aquí. Dios los bendiga. Si estuvieron presenciando, como decía la hermana Gaby, el mensaje, ojalá que les sea también de utilidad. Y yo espero que esta palabra les quede en su corazón. ¿Creen que se les va a quedar en su corazón esta palabra, hermanos? Yo espero que con esta sea suficiente. Este fue como un alto en el camino y ahí les marco eso. Ahora que si quieren más, pues les seguimos. Pero ¿para qué si ustedes son entendidos? ¿Para qué si con una tuvieron? Yo espero que con una hayan tenido. El Señor me lo va a decir, Alejandro, no tuvieron. O ya tuvieron. ¿Sí? El Señor es el que luego nos pone en nuestro corazón, síguele, hasta que todos entiendan, porque esto es crucial. No es nada más incomodarte, es que crezcas, es que florezcas. Es que como le dijo Pablo a sus discípulos en el capítulo 15 de Juan,
que lleves frutos, que seas como esas ramas poderosas que son limpias y que pueden llevar mucho fruto. Y que el Señor los limpie a todos para que llevemos mucho fruto. Amén, hermanos. ¿Están contentos con el Señor porque les habló? Amén. Gloria a Dios. Porque creo que les hablamos en el amor de Cristo, sin ningún afán de causar daño, simplemente que salgamos adelante. ¿Por qué no adoramos al Señor? ¿Por qué no adoramos al que dio su vida por nosotros? Al que es nuestro Rey. ¿Por qué no adoramos al que tiene para nosotros tantas recompensas, tantas promesas, tantos galardones, y que nos ama tanto, 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 que nos dice lo que necesitamos oír, como el mejor de los padres? ¿Qué vamos a cantar, muchachos? Siervo para tu gloria. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Hazme un siervo para tu gloria, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz. Cristo bendito y maravilloso. Inmenso Oh Padre celestial, como mi gran y fiel sumo sacerdote, qué grande eres, Señor. Amén. Al pecador. Gloria a Dios. Gracias sin igual. Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Aleluya. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Soberano, gracias, Señor. inmortal, Padre, coronado bendice a en tus majestad. hijos, bendice a tu pueblo, Señor. Lavando Bendice a tus líderes, mis Señor. pies. Glorifícate, Señor. Trae a tu pueblo, Señor, Inocente una renovación de maldad, esperanza, mas de cargó servicio, mi iniquidad. porque tú vives y reinas, Señor. Tomando Ayúdanos a servirte, así como tú serviste, Padre celestial. Padre bendito y maravilloso. Gloria a Dios. Por mi Tú nos has llamado para servirte, nos has llamado para pregonar el verdadero evangelio. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Por mi rebelión, sangre derramó, y por su muerte vivo yo. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Aleluya. Oh, 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 oh. Aleluya. Oh, Gracias, Cristo. oh, oh, Aleluya. Gloria a Dios. oh, oh, Hazme un siervo, Señor. oh, oh, Así, Señor, incansable, lleno de gracia, lleno de verdad. Y la misma mente que hubo en Cristo. Díselo. Hazme un siervo para tu gloria. Gloria a Dios. Tomaré mi cruz,
te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos, pero vamos a hacerla unánimes entre todos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque siempre, Señor, nos habla, siempre es oportuna y siempre es directa, Señor. Padre celestial, haznos brillar, mi Cristo. Haznos brillar quitando de nosotros todo lo que esté estorbando. Quita de nosotros todo lo que estorbe para ese servicio, Padre. Quita de nuestra mente todo pensamiento ocioso, Padre. Quita de nuestra boca toda palabra necia. Quita, Señor, de nuestro corazón toda amargura. Y ayúdanos, Señor Jesucristo, a vernos con amor los unos a los otros, a servirnos por amor los unos a los otros y ser verdaderos y dignos seguidores tuyos, Padre. Ayúdanos, Señor, que volvamos a ver, Señor, a levantar la vista y ver, Señor, que la mies está madura, Señor. Que no perdamos la oportunidad que nos estás dando cuando hay personas que desean oír que se testifique de ti, Padre. Hay personas que necesitan salir del agujero donde se encuentran y tú nos has dado un mensaje poderoso. Hay gente que vive en oscuridad, Señor, y tú nos has dado la luz del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar el tiempo, a no caer en las garras de Satanás que nos distrae, que nos desvía, que nos hace deslizarnos, y estamos, Señor, estar todos juntos como un solo hombre, llenos de tu Espíritu, Señor, ungidos por tu Espíritu, equipados, Señor, para hacer las cosas, apartándonos de todo pecado, apartándonos de toda práctica que tú aborreces, Señor, y sirviéndote de todo corazón, Padre Celestial. Úsanos, Señor, usa nuestras vidas, haznos brillar, Señor, y haz brillar la luz de tu Evangelio en todas aquellas personas que tú ya has puesto tu rostro y tu visión y solo esperas que alguien de tus hijos vayan, toquen una puerta, hagan una llamada, hagan una invitación, den un abrazo, una exhortación, para que venga la luz del Evangelio sobre ellos y sobre ellas. Bendícenos y glorifícate en este día y a partir de este día, Padre. En tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Muchas gracias a Cristo Jesús. Aleluya. Hermana Rocío, ¿doy el aviso de mañana? ¿A partir de qué horas? Desde las 8 de la mañana vamos a reunirnos aquí mañana para hacer un bazar, donde ya la hermana ha estado mandando comunicación para que en esta actividad CRES Pro Templo traigamos de nuestras casas cosas que crean ustedes que se puedan obsequiar, vender a las personas para obtener fondos. Así que hagan lo necesario. Si no pueden llegar desde las 8 de la mañana y pueden venir un poquito más tarde, por favor, no se limiten y no dejen de hacerlo. Amén. Gracias, Dios los bendiga.